Buen día, soy el doctor José Rubén Elvir Mairena y les doy la más cordial bienvenida a este curso de bioquímica que vamos a comenzar con una primera parte de una introducción. A continuación. Comenzamos con la lectura de los objetivos que se espera que ustedes alcancen al terminar el curso. Número 1, definir qué es bioquímica. Número 2, mencionar los hechos más importantes en la historia de la bioquímica. Número 3, establecer la importancia de la bioquímica en la medicina. Y número 4, explicar los conceptos básicos del proceso metabólico y de la bioenergética. Estos son los objetivos más importantes. Comenzamos con el concepto de bioquímica. Aquí tenemos un concepto que nos dice que bioquímica es la ciencia que se ocupa de la estructura, la organización y las funciones de la materia viva en términos moleculares. En otras palabras, la ciencia que estudia a las moléculas que forman a los seres vivos, tanto en su estructura como en su organización, como en sus funciones. Luego observamos una serie de preguntas que con sus respuestas están incluidas dentro del campo de la bioquímica. En primer lugar tenemos cuáles son las estructuras químicas de los componentes de la materia viva. Es decir, cuáles son las moléculas, los átomos de los cuales estamos formados los seres vivientes. Número 2, ¿de qué forma interactúan estos componentes? Por ejemplo, cómo algunas moléculas se unen para formar moléculas más complejas. También cómo interactúan las moléculas por medio de las reacciones químicas. Luego, una tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo un organismo extrae energía de su entorno? Una cuarta pregunta, ¿de qué manera un organismo almacena y transmite la información que necesita para crecer y reproducirse de forma exacta? Esto se refiere básicamente o en primer lugar a la información genética, o sea que tiene que ver con el estudio del ADN, del ARN y de otras estructuras relacionadas. Luego, una quinta pregunta, ¿qué cambios químicos se dan en la reproducción, el envejecimiento y la muerte celular? De estas preguntas, las primeras 4 vamos a cubrirlas en este curso y la quinta sí será cubierta en cursos posteriores más avanzados. Aquí observamos que hay 3 áreas principales de la bioquímica, que son la química estructural, que se refiere al estudio de los componentes de la materia viva, es decir, al estudio de las moléculas y de los átomos y a la relación de la función biológica con la estructura química. Luego tenemos la segunda área, que es el metabolismo, que aquí aparece definido como la totalidad de las reacciones químicas que se producen en la materia viva. Y la genética molecular es la tercera área, que se refiere al estudio de los procesos y sustancias que almacenan y transmiten información biológica. Con esta imagen comenzamos el estudio de la historia de la bioquímica. Podemos observar una línea de tiempo
vertical que comienza acá por el año 1600 y termina en el año 2000, de manera que no está exactamente actualizada, faltarían unos 20 años más, pero sí nos permite ver lo principal de la historia de la bioquímica. Observamos también aquí tres líneas de colores diferentes. La línea que aparece a la izquierda representa la bioquímica, la línea de en medio representa la biología celular y la línea de la derecha representa la genética. Estas fueron tres ciencias que, como pueden observar, comenzaron en tiempo diferente. Por ejemplo, la biología celular se puede observar que comenzó antes. Luego comenzó la bioquímica y luego comenzó la genética. Estas tres ciencias comenzaron en forma separada, pero como se ve acá, las tres líneas se juntan. Esto simboliza que estas tres ciencias en un determinado momento del tiempo se fusionaron para formar lo que ven ustedes acá arriba, se conoce como la biología molecular. Actualmente la bioquímica pues está relacionada con lo que es la biología molecular. También aquí en la figura se pueden observar varios avances con los científicos responsables de esos avances para cada una de estas ciencias, tanto cuando estaban las tres ciencias separadas, como en el caso ya de la existencia de la biología molecular. Más adelante, entonces, en las diapositivas que siguen, vamos a observar estos avances en forma de listados. Y comenzamos con los avances históricos sobresalientes en el campo de la biología celular. Es decir, cuando la biología celular todavía no formaba parte de la biología molecular. Observamos entonces dentro de los avances los siguientes. Hooke describe por primera vez la célula. Esto ocurrió con una célula vegetal. Van Leeuwenhoek mejora las lentes. Esto representó pues un avance en el uso de los microscopios. Brown describe el núcleo, que es parte de buena cantidad de células. Schleiden y Schwann formulan la teoría celular, que habla pues de que todos los seres vivientes están formados por células y habla del papel de las células dentro de la vida y otras características relacionadas con los seres vivientes, pero relacionada también con las células. Luego tenemos que Virchow postuló que cada célula viene de una célula. Luego otros avances fueron el desarrollo de colorantes y de teñidos. La invención del micrótomo. El micrótomo es un instrumento que sirve para poder hacer cortes o rebanadas finas de órganos o de tejidos, y eso sirve pues para su investigación. Y luego tenemos la invención del microscopio electrónico. Continuamos ahora con avances históricos sobresalientes, pero ahora en el campo de la genética. Siempre de la genética antes de formar parte de la biología molecular. Mendel descubre las leyes fundamentales de la genética. Esto precisamente constituyó el inicio de la genética. Mecher descubre el DNA o ADN. Luego tenemos el redescubrimiento de las leyes de Mendel por Correns, von Schermat y de Bryes. Morgan y sus colegas desarrollan la genética de la drosófila. La drosófila se refiere a la conocida como mosca de la fruta, la cual es una mosca que ha sido utilizada mucho para estudios de genética. Levin postula el DNA como una estructura de tetranucleótido repetitiva. En este caso, pues lo importante es que entiendan que esto fue un avance importante en cuanto a la comprensión de la estructura
del ADN, aunque por el momento no se entienda todavía qué significa esto de tetranucleótido, que lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el curso. Ahora tenemos avances que sirvieron tanto para la biología celular como para la genética. No implica esto que estas dos ciencias se fusionaron o ya estaban fusionadas. No, siempre estaban separadas, pero los avances que vamos a mencionar a continuación sirvieron al mismo tiempo para el desarrollo de las dos ciencias, aunque estas estaban separadas. ¿Cuáles fueron estos avances? Fleming identifica los cromosomas. Brooks y Weisman descubren que los cromosomas llevan información genética. Sutton formula la teoría cromosómica de la herencia. Folgen desarrolla teñidos para el DNA. Luego tenemos avances históricos sobresalientes de la bioquímica pura. Llamamos así bioquímica pura a la bioquímica en sus comienzos, cuando todavía no se había fusionado con las otras dos ciencias para formar la biología molecular. Aquí tenemos entonces los siguientes avances. Waller sintetiza la urea en un laboratorio. Antes de esto, se creía que era imposible que una molécula que fuera parte de un organismo viviente se pudiera sintetizar en un laboratorio. Pero Waller lo logró por primera vez con la urea, que es una molécula que es eliminada con la orina, tanto por animales como por nosotros los seres humanos. Luego tenemos que Pasteur, el famoso bacteriólogo francés, relaciona organismos vivientes con procesos específicos. Luego, Edward y Hans Pogner demuestran la fermentación con extractos de células. Más adelante vamos a hablar de la fermentación láctica, la fermentación alcohólica. Luego tenemos que Enden y Meyerhoff describen la vía glicolítica. Aquí aprovecho para introducirles el término vía, que también se conoce como ruta en bioquímica, o vía o ruta metabólica. ¿A qué se refiere? Se refiere a una serie de reacciones químicas que van ocurriendo una después de otra con una finalidad. Entonces la vía glicolítica es una de esas vías, una serie de reacciones químicas que tienen que ver con la glucosa o en general con los carbohidratos. Continuando con los avances históricos sobresalientes de la bioquímica pura, Sommer cristaliza la ureasa. La ureasa es una enzima, es a la vez una proteína. Svedberg desarrolla la ultracentrífuga, que es un aparato que permite que muestras introducidas en él giren a velocidades altísimas, y eso permite la separación de los elementos contenidos en la muestra. Luego tenemos que Krebs dilucida el ciclo del ácido cítrico, que se conoce también con el nombre de ciclo de Krebs, el cual también es un conjunto de reacciones, una después de otra, nada más que a diferencia de una vía, en este caso se termina donde se comienza, de manera que se da de una forma cíclica. Y luego, para terminar con la parte de la historia, vamos a revisar ahora avances históricos sobresalientes correspondientes ya a la biología molecular. Recuerden que esto es cuando ya las tres ciencias que mencionamos anteriormente estaban ya fusionadas. Y los avances serán hasta el año 2000, los avances más sobresalientes. Tenemos que en primer lugar Avery, MacLeod, McCarthy, Hershey y Chase muestran que el DNA es el agente de la información genética. Claude aísla las primeras fracciones de mitocondria. Sanger y Tupy determinan la primera secuencia primaria de una proteína. ¿A qué se refiere esto de la secuencia primaria de una proteína? Se refiere al orden de los aminoácidos, que son los elementos que forman una proteína.
Entonces, la primera vez que se vio ese orden en una proteína fue por Sanger y Tupy, y fue un avance en la biología molecular. Luego continuamos con otros avances. Watson y Cribb proponen la doble hélice para el DNA. Perutz determina la primera estructura de una proteína por difracción de rayos X. La difracción de rayos X es una técnica que es similar a la obtención de radiografías, ya que por medio de rayos X, en ese caso, se obtienen imágenes de algunas partes de nuestro organismo o de nuestro cuerpo. Entonces, de manera similar, se pueden lograr imágenes de moléculas por medio de rayos X. Luego tenemos el descubrimiento del código genético, que lo vamos a estudiar al final de este curso, el desarrollo del clonaje del DNA, avances en el conocimiento de la estructura de la cromatina, el proyecto del genoma humano, que fue un proyecto internacional, ya que se pusieron de acuerdo científicos de varios países desarrollados, y fue un proyecto que se concluyó en el año 2000, y el propósito era tener como una especie de mapa de todos los genes que tiene un ser humano. Luego tenemos avances en la comprensión de la regulación genética en eucariotas. Más adelante vamos a revisar lo que representa el término eucariota. Luego tenemos la primera secuencia de genoma bacteriano. El genoma se refiere al conjunto completo de genes, y los genes se encuentran a la vez en las moléculas de DNA. Las moléculas de DNA están formadas por unidades que se conocen como nucleótidos. Entonces, cuando se habla de la primera secuencia, se está hablando del orden de esos nucleótidos dentro de una molécula de ADN, pero en este caso en una bacteria. Luego tenemos avances en el entendimiento de la base molecular del cáncer, descubrimientos históricos y paleontológicos a partir del DNA, y el descubrimiento de las primeras secuencias de genoma de organismos superiores. Aquí se refiere siempre a el orden de los nucleótidos, que son los que forman las moléculas de ADN, que es donde están los genes, que, como lo habíamos visto, se descubrió primero en bacterias, pero aquí ya se refiere a cuando se descubrió en organismos superiores a las bacterias. Pasamos ahora a otra parte de esta primera parte a la vez de la introducción, y llegamos a una pregunta que es compleja. ¿Qué es la vida? Si pretendiéramos contestarla desde muchos puntos de vista, pues sería demasiado amplio. Entonces vamos a concretarnos a la parte biológica o bioquímica. Y en ese sentido, podemos decir que generalmente se describe la vida en términos operativos. Y, por ejemplo, se considera que un organismo tiene vida cuando tiene las siguientes características. Tiene movimiento, presenta capacidad para reproducción, adaptación y respuesta a estímulos externos. También podemos decir que la vida presenta, desde el punto de vista bioquímico o biológico, las siguientes características. Es compleja, es dinámica, está organizada, es automantenida o autosostenida, es celular, se fundamenta en la información y se adapta y evoluciona. Vamos a comenzar entonces a estudiar estas características. La primera nos dice que la vida es compleja. En parte, ¿por qué podemos decir eso? Porque los organismos están formados por moléculas orgánicas que a la vez tienen carbono como uno de sus átomos fundamentales, y estas moléculas tienen formas tridimensionales complejas. Entonces, en base a la complejidad de las moléculas de las que estamos formados los seres vivientes, podemos decir
que la vida es compleja. La vida es dinámica. ¿Por qué lo decimos? Los procesos vivos usan miles de reacciones químicas en las que las moléculas vibran, giran, interaccionan, chocan y se reagrupan en moléculas nuevas. Todo esto nos da una imagen de gran dinamismo con respecto a lo que ocurre con las moléculas durante las reacciones químicas dentro de nuestro organismo y de los demás organismos vivientes. La vida está organizada, es otra de las características. ¿Por qué lo decimos? Las biomoléculas están formadas por átomos, que a su vez están formados por partículas subatómicas. Ciertas biomoléculas se unen para formar polímeros llamados macromoléculas. Entonces observamos cómo hay toda una organización que comienza con partículas subatómicas y luego continúa hacia átomos, luego hacia biomoléculas y luego las biomoléculas se pueden organizar en moléculas más complejas que se llaman macromoléculas, las cuales son polímeros. Hacemos un pequeño paréntesis para hablar un poquito acerca de las macromoléculas, ya que las hemos mencionado. Son polímeros. ¿Y qué quiere decir esto? Moléculas formadas por la unión de unidades prefabricadas que se conocen como monómeros. A la vez, las macromoléculas o polímeros se pueden dividir en homopolímeros y en heteropolímeros. Homo significa igual o semejante o similar y hetero significa diferente. Entonces los homopolímeros son los que están formados por el mismo monómero que se repite. Ejemplo, tenemos el glucógeno, que está formado por una gran cantidad de moléculas de glucosa que se unen unas con otras. En cuanto a los heteropolímeros, estos están formados por diferentes monómeros. Ejemplo, tenemos el ADN, que está formado por nucleótidos, como hemos dicho antes, pero hay varios tipos de nucleótidos. Y las proteínas, que están formadas por aminoácidos, pero a la vez hay varios tipos de aminoácidos. En la imagen, en la parte superior, se observa una molécula de un anticuerpo, el cual constituye también un polímero o una macromolécula. Continuamos siempre estudiando la característica de que la vida está organizada. Combinaciones de biomoléculas y macromoléculas forman una miríada de estructuras supramoleculares que juntas constituyen las células. En los organismos multicelulares hay otros niveles de organización: tejidos, órganos y sistemas. Entonces ven cómo, aparte de la organización que vimos a nivel de átomos y de moléculas, hay otros niveles de organización en organismos que son multicelulares como nosotros. Aquí observamos una imagen de estos distintos niveles de organización, o por lo menos de algunos de ellos, y comenzamos en la parte de abajo con un átomo que está representado por el carbono. Luego continuamos a un nivel más superior, que es el de una molécula representada por el DNA. Luego un orgánulo que se refiere al núcleo, que esto es una parte de la célula. Luego una célula representada por el hepatocito, que es una célula del hígado. Luego un tejido, el tejido sinusoide hepático en el hígado. Luego un órgano, que es precisamente el hígado. Luego un sistema, que es el sistema digestivo al cual pertenece el hígado. Y luego terminamos con el organismo o el individuo, que es el nivel más superior de organización,
en este caso representado por una mujer. La vida también es automantenida. ¿Por qué decimos eso? Los seres vivos adquieren continuamente energía y materia y eliminan sustancias de desecho. Estas tareas las realizan cientos de reacciones bioquímicas. De manera que el hecho de que se esté adquiriendo energía y materia continuamente, pero que al mismo tiempo se esté eliminando sustancias de desecho, hace que se mantenga un equilibrio y eso hace que se mantenga la vida. También los seres vivos tienen capacidad para regular los procesos metabólicos, a pesar de la variabilidad de sus ambientes interno y externo. Entonces, esta capacidad del metabolismo, de las reacciones químicas que suceden dentro de nuestro cuerpo, de adaptarse al ambiente tanto interno como externo, permite que la vida se autosostenga. Ya que hemos mencionado el metabolismo, vamos a ver acá de nuevo el concepto, nada más que con un agregado. Vemos que el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas de un ser vivo, la mayoría de las cuales son catalizadas por enzimas. El agregado acá entonces es que la mayoría de las reacciones dentro de un ser vivo son catalizadas por enzimas, pero hay algunas pocas que no requieren enzima. También en relación al metabolismo vemos que muchas de estas reacciones están organizadas en vías o rutas metabólicas. Ya habíamos mencionado lo que era una vía o ruta metabólica cuando mencionamos la vía glicolítica. Y también vemos que hay dos tipos de vías metabólicas, anabólicas y catabólicas. O en otra manera también podemos decir que el metabolismo se divide en anabolismo y en catabolismo. ¿Y a qué se refiere esta división? En las vías anabólicas o biosintéticas o anabolismo se sintetizan grandes moléculas complejas a partir de precursores más pequeños. Y en las vías catabólicas se degradan moléculas grandes, complejas, a productos más pequeños y sencillos. Algunas de estas vías catabólicas liberan energía. Otra característica de la vida es que es celular, es decir, que estamos formados los organismos vivientes por células. Las células se diferencian mucho en estructura y función, pero todas están rodeadas por una membrana que por un lado controla el transporte de sustancias hacia adentro y afuera de la célula y por otro lado participa en la respuesta de la célula al ambiente extracelular. Tanto las células como los organismos vivientes se dividen en eucariotas y procariotas. Los eucariotas son los vegetales, los animales y nosotros los seres humanos. En otras palabras, los eucariotas son los organismos multicelulares formados por más de una célula. Y los procariotas son los organismos unicelulares formados por una célula, que son las bacterias y las llamadas arqueobacterias. Aquí observamos una imagen de una célula procariota y vamos a aprovecharla para ver algunas de las características de estas células. Observamos en primer lugar que el material genético, el ADN, no está limitado por una membrana, aunque sí está organizado en algo que se llama nucleoide, pero no hay un núcleo en las células procariotas. También observamos que las células procariotas característicamente presentan los llamados flagelos. Las eucariotas no, aunque hay excepciones. En el caso humano tenemos los espermatozoides, que tienen, ¿verdad?, las famosas colas que representan pues flagelos. También tenemos otra característica de las células procariotas que son los llamados pilis, que son estas prolongaciones que sobresalen desde la superficie y que pueden tener que ver con locomoción de la célula, pueden tener que ver con transferencia de genes y con otras funciones. También observamos que
limita a la célula una membrana celular, que es la que aparece acá en la parte más interna, pero que después de eso tenemos más externamente una pared celular y más externamente todavía tenemos una cápsula. Esto es pues característico de una célula procariota. La membrana plasmática, que así se llama también la membrana celular, se encuentra en todas las células, pero ya la pared celular y la cápsula son características de las células procariotas. También debemos decir que la pared celular existe en las células vegetales, que estas sí son eucariotas, pero eso ya sería pues una excepción. Y aquí tenemos imágenes de células eucariotas. Nos vamos a quedar con la imagen más superior, que corresponde a una célula eucariota animal o humana. Y observemos sobre todo que tiene núcleo, y ahí es donde adentro está por lo menos la mayor parte del material genético, y también tiene otras estructuras como las mitocondrias, como el aparato de Golgi y otras que son estructuras altamente organizadas que se encuentran dentro de la célula. Todo este tipo de estructuras no se encuentran en las células procariotas. Luego vamos a terminar esta primera parte de la introducción con este cuadro comparativo entre células procariotas y procariotas, en donde se repite alguno de los aspectos que hemos dicho, pero también hay otros nuevos. En cuanto al tamaño, observamos que las células procariotas tienen un diámetro de 0.2 a 5 micrómetros. En cambio, las células eucariotas, la mayoría tienen un diámetro de 10 a 50 micrómetros. Entonces, en conclusión, las células eucariotas son más grandes que las células procariotas. En cuanto a la compartimentalización interna, en las células procariotas no existe, y en las eucariotas sí, con diferentes clases de organelos. Esta compartimentalización se refiere a que en las células eucariotas hay distintos compartimientos, como son las mitocondrias, el aparato de Golgi y otras estructuras que posteriormente pueden ir conociendo. En cuanto al contenido del DNA, se encuentra libre en el citoplasma como un nucleoide, pero no está limitado por una membrana, es decir, no hay un núcleo en las células procariotas. En cambio, en las eucariotas sí hay un núcleo condensado con proteínas en múltiples cromosomas. En cuanto a la ploidía, primero veamos qué significa ese término ploidía, está acá abajo. Se refiere al número de copias de la información genética llevada por cada célula. Aquí a la vez se nos dice que las células se llaman haploides cuando tienen una copia, se llaman diploides cuando tienen dos copias y se llaman poliploides cuando tienen más de dos copias de esta información genética. Una vez conocido pues el término y los distintos tipos de células en base a esto, vemos que las células procariotas usualmente son haploides y las eucariotas casi siempre son diploides o poliploides. Las células humanas particularmente son diploides. Y finalmente, en cuanto al mecanismo de replicación celular, en las células procariotas hay una división simple siguiendo a la replicación del DNA. Es muy importante que se entienda que para que una célula se pueda dividir, primero se tiene que multiplicar el ADN. Y esto es cierto tanto para las procariotas como para las eucariotas. En las células eucariotas la división no es simple, sino que hay una división más compleja que se llama mitosis en las células somáticas y meiosis en los gametos. Los gametos son las células a partir de las cuales se originan los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. Ahí ocurre entonces un proceso de división que se llama meiosis. Y las demás células que no son los gametos se llaman somáticas y ahí ocurre la mitosis. Bien, continuaremos con una segunda parte más adelante.